barrio rico ni en una gran capital del fútbol. Nació en una fábrica. Mientras otros clubes presumían de historia centenaria, el Bayer Leverkusen crecía en silencio, entre trabajadores, humo y chimeneas. Y cuando por fin llegó a la élite, el destino le tenía preparada una de las maldiciones más crueles del fútbol moderno: perderlo casi todo en el último momento. Esta es la historia del equipo al que llamaron Vizekusen, el eterno segundo, y que aún así se negó a rendirse. Es que esa frase, nació en una fábrica, lo resume todo. Es una identidad forjada no en la gloria, sino en el trabajo duro. Y quizá por eso su historia parecía destinada a un guión de lo más cruel, el de ser siempre el subcampeón. El nombre que se le grabó a fuego fue Vizekusen, que en alemán viene a significar literalmente segundón. Así que vamos a meternos de lleno en este origen porque es de lo más particular. La historia del Leverkusen, como decíamos, no arranca en un campo de fútbol, sino en el corazón de una fábrica. Lo que vemos aquí es un ascenso que refleja perfectamente su identidad. Un camino constante, a base de esfuerzo. Fijaos, desde que lo fundan 170 trabajadores en 1904, el club fue poco a poco subiendo escalones. En el 79, por fin, llegan a la Bundesliga para no volver a irse. Y ojo, que a finales de los 80 y principios de los 90, tocan la gloria, primero con la Copa de la UEFA y luego con la Copa Alemana. Parecía de verdad el inicio de algo muy grande. Y aquí hay algo que los hace únicos. Mientras que otros clubes casi les da vergüenza tener vínculos con empresas, el Leverkusen lo lleva por bandera. Die Werkself, el 11 de la fábrica, no es un simple apodo, es toda una declaración de intenciones. Son y siempre serán el equipo de los trabajadores, el equipo de la fábrica. Pero claro, justo cuando parecía que estaban listos para dominar Alemania y Europa, empezó un capítulo muy oscuro, un periodo que los iba a definir durante décadas. Aquí es donde nace la leyenda negra. El club se ganó una reputación terrible, la de caerse justo en la línea de meta. Entre el 97 y el 2002, como vemos aquí, acabaron segundos en la liga 4 veces. 4. Y no de cualquier manera, sino de formas súper dolorosas, perdiendo el título casi siempre en la última jornada. Y si hay un momento que resume toda esa tragedia, es la temporada 2001-2002. Fue el año en que un triplete histórico que tenían en la mano se esfumó, se desmoronó por completo en menos de 2 semanas. Es que el dato es tremendo. Estaban a un paso, pero a un paso de ganar los 3 trofeos más importantes, y se quedaron sin nada. Absolutamente nada. Primero se les escapa la Liga. Después pierden la final de Copa. Y para rematar, la final de la Champions League contra el Real Madrid con esa volea mítica de Zidane. 3 finales perdidas en 11 días. Una auténtica pesadilla. Como os podéis imaginar, esta racha de derrotas consolidó un apodo muy cruel, sobre todo en la prensa inglesa, que les perseguiría durante años. Neverkusen, un juego de palabras entre never, nunca en inglés, y Leverkusen, el equipo que nunca gana. Pero aquí viene lo curioso, la gran paradoja. A pesar de esa maldición, el club era una auténtica fábrica, pero de talento de clase mundial. Es que la lista de jugadores que han pasado por Leverkusen es increíble. Es casi un quién es quién del fútbol. Tenían goleadores como Ulf Kirsten, del que ahora hablaremos, el motor de aquel equipo, Michael Ballack, la magia brasileña de C. Roberto y Lucio, y más recientemente gente como Heung-min Son o Kai Havertz. Esto demuestra que aunque no ganaran títulos, tenían un ojo clínico para detectar y pulir talento. Y si hay un jugador que representa el espíritu de esa época, es este hombre, Ulf Kirsten. Como vemos, el máximo goleador de la historia del club. Un delantero que era pura garra, que no daba un balón por perdido. Representaba a la perfección el arma de la Werkself, incluso en los peores momentos. Y ahora sí, llegamos al momento de la redención, a una temporada en la que la historia no solo fue desafiada, sino que fue completamente reescrita de la forma más espectacular posible. A los mandos de Xabi Alonso, el equipo no es que ganara su primera Bundesliga, no, es que la dominó de principio a fin, consiguiendo una cifra de puntos que es un récord para el club. Y aquí está la hazaña. Se convirtieron en el primer equipo en toda la historia de la Bundesliga en completar una temporada entera sin perder ni un solo partido. 0 derrotas, algo que nadie había conseguido antes en Alemania. Pero la cosa no quedó ahí. La racha llegó a los 51 partidos oficiales sin perder, pulverizando récords y estableciendo una nueva marca en el fútbol europeo moderno. Era un equipo que sencillamente se negaba a perder. Y esta comparación lo dice todo. Es la redención definitiva. Pasaron de la desolación más absoluta de 2002 a un triunfo sin precedentes en 2024. Del casi todo al doblete nacional, ganándolo todo en casa. Entonces, después de esta temporada histórica, ¿qué significa todo esto para la historia del club? ¿Cómo cambian las cosas?
Pues significa que la maldición se ha roto, que se ha forjado una nueva identidad. Han conseguido transformar su apodo más doloroso, Vizekusen, el de los eternos segundos, en uno que representa todo lo contrario, Never Losen, los que nunca pierden. Es el giro de guión perfecto. El viaje del Bayer Leverkusen demuestra algo muy potente: que un legado no se mide solo en trofeos, sino también en la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada caída. Esa resiliencia es lo que hace que su victoria final sea, sin duda, una de las mejores y más inspiradoras historias del fútbol moderno.